La historia de Lionel Messi está ligada a la Champions. En su temporada de debut, saboreó el amargor de las lesiones y las mieles del éxito, para comenzar un legado repleto de noches épicas e inolvidables, cargada de jugadas increíbles y golazos memorables. El ascenso de su fútbol dejó con la boca abierta a todo un continente, que oscilaba entre la admiración y el terror de enfrentarse al jugador más impactante de su época. Y es que a lo largo de su trayectoria continental, no hubo rival al que Messi no destrozase con sus goles, siendo capaz de derribar los mayores muros defensivos de Europa y erigirse como el gran verdugo de clubes y países enteros. Ponte cómodo para disfrutar de una leyenda que condicionaba entrenadores y defensas rivales, y que con su fútbol transformó la realidad del Barça en Europa. Esto es Memorias del Fútbol, y esta es la historia en la Champions de Lionel Messi. La primera temporada de Leo Messi en el Barcelona fue la 2005-2006. El canterano argentino había enamorado a la afición en el trofeo Joan Gamper, y el club detuvo su cesión para nacionalizarlo español y hacerle un hueco en la plantilla. Frank Rijkaard contaba con una delantera temible conformada por Juli, Samuel Eto'o y Ronaldinho, pero después de aquella exhibición ante la Juventus, Rijkaard tuvo que hacerle un sitio en el 11. Su debut en la Liga de Campeones se produjo el 14 de septiembre de 2005, en un partido frente al Werder Bremen, donde sustituyó a Juli en el minuto 66. El Barça ganó 0-2 en Alemania, y Messi tendría su oportunidad como titular en el siguiente encuentro frente al Udinese. Aquella noche el Camp Nou vibró con el espectacular hat-trick de Ronaldinho, pero también se dejó seducir por la gran actuación de aquel niño de 17 años que seguía deslumbrando con su juego. La explosión del crack argentino hizo que fuese apadrinado por los pesos pesados del vestuario. Messi se fue consolidando en el primer equipo e incluso fue titular en el famoso clásico de los aplausos a Ronaldinho en el Santiago Bernabéu. Su debut goleador en la Liga de Campeones llegó en la cuarta jornada frente al Panathinaikos, y su progresión fue tan rápida que llegó a las eliminatorias siendo un futbolista determinante. En octavos de final los culés se cruzaron con el Chelsea de Mourinho, y el partido de ida en Londres tuvo como protagonista a Messi. La emergente estrella argentina desquició a Sier del Horno, y el lateral vasco acabó expulsado a 10 minutos del descanso. El Barça acabó ganando el partido por 1-2, y Messi cuajó un partido descomunal en el que se atisbaba que iba a marcar una época. Mourinho calentó el partido de vuelta diciendo que Messi había hecho teatro. Teatro del bueno. Yo he ido al teatro muchas veces, ahí es teatro de calidad. Pero el Barça también ganó el duelo del Camp Nou y logró pasar a cuartos pese a la lesión muscular de Messi. El argentino se tuvo que retirar del campo en la primera parte y desgraciadamente estuvo fuera del campo durante el resto de la temporada. Aquella campaña el Barça acabó conquistando la segunda Copa de Europa de su historia en París, y Messi tuvo que vivir fuera de los terrenos de juego el inicio de una época histórica para el Barça. Pese a su prolongada ausencia, Lionel fue galardonado como el mejor jugador joven del mundo, ganando el Golden Boy y terminando la temporada con 25 partidos y 8 goles, uno de ellos en la Champions. Ante la baja forma de Ronaldinho, su importancia en el equipo fue creciendo, aumentando progresivamente su cifra de goles y asistencias. A pesar de ello, el Barça no pudo defender su corona en Europa, cayendo ante el Spanish Liverpool en los octavos de final de la Champions y acabando la temporada sin ganar ninguno de los 3 grandes títulos. La temporada siguiente el ciclo de Rijkaard acabó de forma abrupta, y pese a las grandes actuaciones de Messi, el Barça se volvió a quedar sin trofeos. Messi marcó 2 goles en la victoria de los azulgranas por 2-3 en Celtic Park, pero se lesionó en el partido de vuelta
y llegó mermado a la semifinal contra el Manchester United. Los azulgranas estuvieron cerca de llegar a la final de la Champions, pero su primer duelo contra Cristiano Ronaldo se saldó con derrota. Tras el 0-0 del partido de ida en Barcelona, el United ganó por la mínima en el Teatro de los Sueños. Y Messi se quedó sin jugar su primera final europea, a pesar de ser uno de los jugadores más destacados del encuentro. El argentino acabó el torneo con 6 goles en 9 partidos. La llegada de Pep Guardiola al banquillo culé significó un punto de inflexión en la carrera de Messi. La marcha de Ronaldinho hizo que cargase con el número 10 a la espalda, convirtiéndose en el líder futbolístico de un equipo que pasaría a la historia del fútbol. Leo dejó atrás sus lesiones musculares y en la temporada 2008-2009 explotó como gran goleador. La Pulga marcó 38 tantos en 51 partidos en todas las competiciones y dejó exhibiciones en España y en Europa que le convirtieron en el mejor jugador del mundo. Aquel Barça de Guardiola se convirtió en el mejor equipo del planeta, arrasando al Real Madrid en la Liga, ganando la Copa del Rey y conquistando la tercera Champions de su historia con un juego espectacular. El argentino anotó 4 goles en la primera fase y se engrandeció con la llegada de las eliminatorias, marcando un gol ante el Lyon en los octavos de final y firmando un espectacular partido ante el Bayern en cuartos. Messi destrozó a la defensa bávara marcando 2 goles y resultó imparable participando en los 4 tantos culés. Aquella noche, el Barça goleó a los alemanes por 4-0 y firmó el pase a unas semifinales donde se encontraría con el Chelsea. Tras el 0-0 del partido de ida, la visita a Stamford Bridge se puso fea con el golazo de Sien y la expulsión de Vidal, pero en la última jugada del partido, Messi asistió a Iniesta para cambiar el rumbo de la historia. El Barça llegaba a la final de Roma para medirse al vigente campeón de Europa. Pese a la constante amenaza de Cristiano Ronaldo, los de Guardiola se sobrepusieron al United y firmaron otra victoria legendaria en la final de la Champions. Eto'o abrió el camino de la victoria, pero Messi, quien si no, anotó el 2-0 para certificar el título con un cabezazo memorable. Con esa victoria, el Barça cerraba un año mágico conquistando el triplete, y Messi se coronaba como el emperador del fútbol, siendo el mejor jugador de la Champions y el máximo goleador del torneo, con 9 tantos. El argentino culminó 2009 ganando el sextete y recibiendo su primer Balón de Oro, y estuvo cerca de revalidar el título europeo tras otra exhibición de talento en la Champions. A sus 2 goles en la fase de grupos, sumó otro doblete en la goleada por 4-0 al Stuttgart en octavos y firmó una de sus mejores actuaciones en cuartos. Arsenal y Barcelona jugaban el partido de vuelta en el Camp Nou tras el empate a 2 en Londres, y Messi decidió la eliminatoria con 4 goles increíbles. Bender adelantó a los londinenses en el minuto 18, pero el argentino igualó el encuentro con un zurdazo espectacular y dio la vuelta al marcador con otros 3 tantos de clase mundial. Con aquella exhibición de Messi, el Barça parecía imparable rumbo a la final del Bernabéu, pero en semifinales se topó con el Inter de Mourinho. Los italianos supieron marcar al argentino mejor que ningún otro equipo durante los 2 partidos, y tras ganar 3-1 en Milán, supieron aguantar la ventaja en Barcelona. Los catalanes jugaron con ventaja numérica tras la polémica expulsión de Mota en el minuto 28, pero la mala suerte y un polémico gol anulado a Bojan alejaron a los azulgrana de su segunda final de Champions consecutiva. A pesar de no lograr el título, Messi volvió a ser el máximo goleador del torneo con 8 goles. En la temporada 2010-2011, el Barcelona volvió a dominar la Champions y Messi protagonizó un torneo memorable. El argentino inició el torneo anotando un doblete frente a Panathinaikos y Copenhague,
marcando 6 goles en la fase de grupos y otros 6 en unas eliminatorias donde volvía a ser el principal verdugo del Arsenal. Tras la derrota por 2-1 en Londres, el Barça estaba en la necesidad de remontar en el Camp Nou y Messi abrió el marcador con un golazo de época. Chesney se lesionó en el minuto 19 y Almunia salió para ser víctima de un imaginativo regate y un gol imposible con el que el argentino abrió el marcador. El Barça ganó 3-1 aquella noche con otro tanto de penalti del argentino y pasó a semifinales tras arrasar al Shakhtar en cuartos de final. Messi certificó el pase de los culés con un gol en Ucrania, pero su mejor tanto se lo reservó para el duelo frente al Real Madrid. En un mes con 4 clásicos de locura, el Barça de Guardiola visitaba al Real Madrid de Mourinho tras perder la final de la Copa. La tensión en la previa del encuentro estaba por las nubes, y el partido de ida en el Bernabéu se convirtió en una auténtica batalla. Los piques y encontronazos de la primera parte derivaron en la expulsión de Pepe en el minuto 61. Y ya con ventaja numérica sobre el campo, Messi abrió el marcador en el minuto 76. A 3 minutos del final, el argentino volvió a ser el gran protagonista y se inventó una jugada de genio para marcar el 0-2. Messi decidió el partido con una arrancada histórica en la que se deshizo de toda la defensa blanca con varios slalom y acabó batiendo a Casillas con suavidad. El Barça se estaba un golpe mortal a la eliminatoria y acabó confirmando su presencia en Wembley tras el 1-1 del partido de vuelta. El 28 de mayo de 2011, Barcelona y Manchester United se volvían a ver las caras 2 años después en una final de Champions. Aquella noche el Barça abordó un fútbol casi perfecto y Messi decidió el partido con un latigazo imparable con el que anotó el 2-1. Messi a la frontal, continúa Messi, el chuta Messi, gol. El Barcelona acabó venciendo 3-1 para levantar su cuarta orejona y el argentino volvía a ser el máximo goleador del torneo y el MVP de la competición tras marcar 12 goles en 13 encuentros. Su gran temporada le valió para ganar su tercer Balón de Oro consecutivo y seguir en la cima del fútbol al firmar un 2012 de récord. A los 24 años, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Barcelona. Acabó la temporada con 73 goles en todas las competiciones y celebró 91 tantos en 69 partidos a lo largo del año. Ganó todos los reconocimientos individuales, como la Bota de Oro o su cuarto Balón de Oro, pero se quedó a un paso de otra final europea. Messi fue el máximo goleador de la Champions con 14 goles y protagonizó una noche inolvidable donde hizo 5 dianas ante el Bayer Leverkusen. El Barça parecía encaminado hacia otra orejona, pero cayó ante el Chelsea en semifinales tras una desafortunada eliminatoria en la que perdió 1-0 en Londres y desaprovechó un 2-0 a favor en el Camp Nou. Aquella noche, y pese a la expulsión de Terry, al Barça no le salieron las cosas. La Pulga mandó un penalti al travesaño y con los goles de Ramírez y Fernando Torres se confirmaba una de las mayores sorpresas de la historia de la competición. Pese a no ganar el título, Messi volvió a ser el máximo goleador de la Champions por cuarta temporada consecutiva, batiendo su propio récord de goles con 14 dianas en 11 partidos. Tras esa derrota y 4 temporadas juntos, Guardiola se marchaba del Barcelona y Messi continuó su legado con Tito Vilanova en el banquillo. Con él se logró la Liga de los 100 puntos, pero no se pudo completar la gloria europea. La grave enfermedad del técnico condicionó la temporada del Barça, que pese a todo volvía a llegar a las semifinales de la Champions. Para ello tuvo que remontar un 2-0 en contra frente al Milán, en una recordada eliminatoria de octavos de final, en la que Messi marcó los 2 primeros tantos de la remontada por 4-0 en el Camp Nou.
En cuartos sufrió para pasar ante el Paris Saint-Germain gracias al mayor valor de los goles fuera de casa, y precisamente en esa eliminatoria sufrió un golpe en el bíceps femoral que le dejó muy mermado para el final de temporada. En semifinales el Bayern arrolló al Barça en una eliminatoria humillante. Los alemanes ganaron por un global de 7-0 tras el 4-0 de Múnich y el 0-3 en el partido de vuelta en el Camp Nou, en el que Messi ni siquiera salió del banquillo. Pese a sus problemas físicos, Messi seguía siendo el mejor del mundo, pero comenzaba a dejar dudas de su rendimiento en las grandes citas. En la temporada 2013-2014, el argentino completó una gran fase de grupos, al debutar con un hat-trick frente al Ajax y marcar 6 goles en la primera fase del campeonato, para más tarde bajar su rendimiento en las eliminatorias. Sus extraños problemas gástricos eran cada vez más frecuentes, y la temporada resultó decepcionante al no levantar ninguno de los 3 grandes títulos. Bajo las órdenes del Tata Martino y pese al fichaje de Neymar, Messi y el Barça cayeron en cuartos de final, frente a un gran Atlético de Madrid de Simeone. Tras el fracaso del año anterior, el Barça confió en Luis Enrique como nuevo entrenador y reforzó su delantera con el fichaje del uruguayo Luis Suárez. Con la llegada del delantero charrúa, el Barça confirmó uno de los mejores tridentes de la historia, que se conoció bajo el sobrenombre de la MSN. El trío de ases anotó un total de 122 goles durante la temporada y tuvo actuaciones individuales increíbles, conquistando un nuevo triplete de Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones. La actuación europea de Messi fue legendaria, marcando 8 goles en la primera fase y otros 4 en las eliminatorias, donde contribuyó a la explosión goleadora de Luis Suárez y de Neymar. Tras superar al Manchester City y el Paris Saint-Germain en los octavos y en los cuartos de final, los azulgranas se reencontraron con el Bayern en las semifinales. En el retorno de Guardiola al Camp Nou, los azulgranas pasaron por encima de los bávaros, pero el gol azulgrana se hizo esperar hasta el último cuarto de hora. A los 77 minutos, Messi abrió la cuenta con un zurdazo imparable para Neuer y poco después rompió la cintura de Boateng para firmar un tanto memorable con uno de los regates más inolvidables de toda su carrera. Con el Bayern volcado al ataque, Neymar marcó el 3-0 y el Barça acabó confirmando su pase a la final en el partido de vuelta. En Berlín la Juventus presentó batalla al Barcelona y aunque Messi no logró marcar, provocó el segundo tanto con un duro disparo y asistió a Neymar para que anotase el 3-1 definitivo. El Barça ganaba su quinta Copa de Europa, la cuarta de un Messi que cerró aquella Champions igualando los 10 goles de Luis Suárez y CR7 para ser el máximo goleador del torneo. El argentino terminó el curso marcando 58 dianas y recibió su quinto Balón de Oro, confirmándose como el mayor galardonado de la historia. La temporada 2015-2016 fue agridulce para Messi. El argentino logró otro doblete de Liga y Copa con el Barça, pero se quedó en cuartos de final de la Champions después de que el Barcelona fuese eliminado nuevamente por el Atlético de Madrid. Messi cerró aquella temporada europea con 6 goles en 7 partidos, 3 de ellos frente a su rival favorito, un Arsenal al que le anotó nuevamente 3 goles en octavos de final. En la 2016-2017, Leo mejoró sus números en la Liga de Campeones, pero volvía a quedarse fuera de las semifinales. Su primera fase fue espectacular, anotó 10 de sus 11 goles a lo largo de la fase de grupos, debutó en el torneo con 3 tantos ante el Celtic y anotó otro hat-trick en la goleada por 4-0 frente al Manchester City en el Camp Nou. En los octavos de final, se cruzó con el Paris Saint-Germain, donde vivió una debacle azulgrana en el Parque de los Príncipes. El equipo francés pasó por encima del Barça, ganando por un increíble 4-0, y la eliminatoria parecía ya liquidada.
A pesar de todo, el Camp Nou se llenó para el partido de vuelta y el Barcelona logró firmar una de las mayores remontadas de la historia de la Champions. Messi anotó el 3-0 al comienzo de la segunda parte y Neymar se convirtió en la gran estrella del encuentro al marcar un doblete y regalar la asistencia a Sergi Roberto para que marcase el 6-1 que desató la locura. Con ese tanto, el Barça lograba una gesta increíble y Messi se apuntaba otra hazaña a su lista de grandes citas europeas. Aquella victoria situaba al Barça como uno de los grandes favoritos para llegar a la final de Cardiff, pero los de Luis Enrique vivieron otra salida fatídica en Turín. La Juventus les endosó un duro 3-0 y el Barcelona fue incapaz de batir a Buffon en los 180 minutos de la eliminatoria. En la 17-18 comenzó la era de Ernesto Valverde en el Barcelona, que sustituyó a Luis Enrique en el banquillo culé. Con el técnico vasco y la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain, Messi se echó el equipo a la espalda. El 10 marcó 2 goles en la primera jornada contra la Juventus y logró estrenarse como goleador ante el Chelsea en los octavos de final. Su tanto en Londres sirvió para sacar un valioso empate a 1 en Stamford Bridge, y su doblete y asistencia en el Camp Nou certificaron la victoria por 3-0 y el pase del Barça a cuartos de final. En la siguiente ronda, el Barça se cruzó con la Roma, a la que derrotó por 4-1 en el partido de ida y con la que cayó de forma estrepitosa en el Olímpico de Roma. El gol de Manolas supuso el 3-0 que daba la vuelta a la serie, y el valor de los tantos como visitante sentenció un Barça que en 2019 viviría otro drama continental. Y es que en la temporada siguiente, Messi dobló su número de goles en la Champions, de 6-12, dando exhibiciones de juego y goles durante todo el torneo. En un grupo complicado con Inter, PSV y Tottenham, se lució anotando 6 goles en los primeros 4 encuentros, consiguiendo el boleto fácil hacia los octavos de final. Allí se desharía del Olympique de Lyon con facilidad, participando en 4 de los 5 goles del Barcelona en el Camp Nou, anotando 2 dianas y dando 2 asistencias. Ya en cuartos de final, el crack argentino se marcó un partidazo ante el Manchester United en el Camp Nou, marcando un doblete en 4 minutos y sellando el pase del Barça a semifinales. Allí esperaba el Liverpool de Jürgen Klopp, que sufrió las diabluras del rosarino en un partido de ida que se resolvió con un engañoso 3-0 a favor del Barcelona. Luis Suárez adelantó al Barça en la primera mitad, y ya en la segunda parte, Messi aprovechó un rechace del larguero para marcar el 2-0. El 10 finalizó su gran noche, convirtiendo un lanzamiento de falta majestuoso, con el que puso el 3-0 en el marcador y dejaba prácticamente sentenciado el pase a la final. Sin embargo, los fantasmas de la Roma se aparecieron en Anfield, donde el Liverpool tiró de orgullo y logró una remontada espectacular. Los ingleses fulminaron a los culés con un histórico 4-0, y el sueño de Messi de ganar otra final se volvía a truncar. Pero tras aquella debacle, llegaron otras como el humillante 2-8 que le endosó el Bayern en la Champions del coronavirus, o la goleada del PSG de Mbappé en el Camp Nou, donde a pesar de los cambios de técnico y la renovación de la plantilla, se veía un Barça cada vez más lejos de su esencia. El último gol europeo de Messi con la camiseta del Barcelona lo anotó en el Parque de los Príncipes, la que a partir de 2021 sería su nueva casa. El contrato de Messi con el Barça expiró durante el verano, y el 5 de agosto de 2021, Laporta y el Barcelona comunicaban que la continuidad de Leo Messi era inviable por motivos económicos. Después de 21 años de idilio, el Barça y Messi separaban sus caminos, y Leo quedaba en la historia del club como el jugador que cambió su palmarés europeo para siempre. Antes de Messi, el Barça vivía del recuerdo de la Champions del 92 en Wembley, y casi 4 años después, contaba con otras 4 ligas de campeones firmadas por el legado del mejor futbolista de la historia. Tras su abrupta salida del Camp Nou,
Messi comenzaba una nueva historia en París, donde se reencontró con Neymar y formó una delantera temible junto a Kylian Mbappé. Su primer año no fue bueno, y aunque dejó un gran gol ante el Manchester City y 5 en total durante la fase de grupos de la Champions, fue uno de los grandes señalados de la derrota frente al Real Madrid en los octavos de final. Courtois detuvo un penalti del argentino en el partido de ida, y a pesar de los goles de Mbappé, el Madrid le dio la vuelta a la eliminatoria en el Bernabéu con un Benzema poseído por el espíritu de Cristiano. La Champions 2022-2023 sería la última que disputaría Messi, que se despidió con otros 4 goles en la fase de grupos y otra decepcionante eliminación en los octavos de final. Otra vez el Bayern fue el verdugo de Leo, que terminaba su trayectoria continental con unos números increíbles. El argentino es el segundo máximo goleador histórico de la competición, con 129 tantos, anotando 6 trofeos como máximo anotador y 163 partidos en el torneo, estando en el top 3 histórico. Además, también es el segundo con más asistencias de la competición, 40, y a lo largo de su carrera ha ganado 4 ligas de campeones, anotando en 2 finales y siendo el futbolista con más hat-tricks junto a Cristiano Ronaldo. Y es que desde su debut adolescente hasta su última noche europea, Messi convirtió la competición en su propio escenario, rompió récords, decidió eliminatorias imposibles y firmó algunos de los goles más icónicos del siglo XXI. Pero su legado en la Champions no solo se mide en cifras, sino en la sensación permanente de que cuando la musiquita de las estrellas sonaba, Messi era capaz de cambiar la historia y reescribir las memorias de la Champions. Dale un fuerte like si te ha gustado el vídeo, compártelo con un amigo y suscríbete a Memorias del Fútbol. Recuerda que si quieres más información sobre la historia de la Champions, tienes nuestro libro Memorias de la Champions, que puedes encontrar en cualquier librería española o que puedes comprar en Amazon, La Casa del Libro o cualquier plataforma similar. Aquí te dejo más vídeos de Messi para que sigas disfrutando de este crack.